Very nice. Look at me. Look. Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy vamos a empezar una serie muy buena. En el video anterior, que fue como por así decirlo el primer capítulo de esta serie, hice los contratos 100% de ganancia. Esta serie vamos a traer 3 contratos por video y van a ser los 3 mejores contratos de la semana a mi opinión y a la opinión de TradeUpSpy. Voy a dejar tanto TradeUpSpy, que es la aplicación que uso para hacer contratos, bien, en la descripción. Y voy a dejar DMarket, que también la usan mucho para comprar skin cuando van a hacer contratos, también abajo de TradeUpSpy, ¿ok? ¿Qué tiene esta página? Para los que no conocen, es nueva. Tienen los contratos populares, que vamos a hablar de estos. Tienen los premium, bien, que me gustaría un montón mostrar los premium, pero no puedo. El premium se paga, si no me equivoco, vale $3 por mes. La verdad vale mucho la pena, ¿ok? Porque te muestra, si no me equivoco, 5 contratos. Voy a hacer un pequeño corte a ver cuántos contratos da. Te da 5 contratos por semana, bien, el premium. Y después el gratis, que sería el free, que voy a mostrar yo, te da 3 por semana. Una locura. ¿Qué tiene esto? Bueno, te muestra los contratos, vamos a hablar de eso hoy, las efectividades y de todo. Después tenés el calculador de los contratos, bien. Supongamos, voy a hacer así alguno muy boludo, que compro 10 armas de estas y que todas tienen un float de 0.035, o sea que están en Factory New. Acá te dice cuánto porcentaje de probabilidad tenés de ganar, bien, sacando los impuestos del Steam 40% y contando los impuestos de Steam 35%. O sea que no vale la pena, como ven pierdo en todas las armas, ok. Y te dice, si vos querés crear tu propio contrato, por así decirlo, fabricarlo vos y saber antes de hacerlo qué skin te puede salir y cuánto porcentaje que tenés de ganar y cuánto no, te dice que eso está muy bueno. Después tiene como un case opener, bien, que es... Esto a mí, sinceramente, no voy a mentir, no me gusta mucho. Porque lo que hace esta página cuando vos abrís una caja, bien, pones cuántas cajas abriste y acá pones qué armas te salieron y cuánto valen, bien. Y te va a ir sumando y te va a decir si tuviste profit o no. El tracker que todos conocemos, no tiene nada especial. Las estadísticas, bien, que tienen las cajas y todo. Por ejemplo acá, contratos completados en la página, que yo hice por ejemplo en la página 0. Porque no compré ninguna skin de la página que se puede. Después acá para chequear los precios, esta función está muy buena. Les aparecen todas las armas, por ejemplo. Acá están todas las comisiones, bien, por si quieren comprar desde alguna de estas páginas. Si van a comprar por DMarket, les recomiendo comprar desde el link de la descripción, ok. Si van a comprar en cualquiera de las otras, les recomiendo que compren por acá. Van acá, en Price Comparator, buscan el ítem y ponen yo quiero una bayoneta. Me va a mostrar todas las bayonetas y yo digo, ok, me gusta la Case Hardened. ¿Y qué hace esta página? Bueno, acá el Price Comparator te compara cuánto sale el Case Hardened en todos los estados, bien, en todas las páginas. Supongamos que yo lo quiero en Battle Scarlet. Bueno, me dice que en Steam sale 269, en Skin Baron sale 194 y las demás páginas no las tiene. Y acá lo mismo con Stack Track, supongamos. Algunos que tengan todas las páginas no hay una skin más común de última. Vamos a buscar una Asimov. Una skin dentro de todo barata, bien, y que tienen todas las páginas. Supongo que la quiero en Minimal Wear con Stack Track. Te dice el precio que sale en todas las páginas: 125, 143, 120, 112, 103, 113. La más barata sería en Byte Skins, bien, que saldría $103. Es una buena idea de la página esta por si querés comprar skins a través de otras páginas, ok. Y además de esto te da un 10% de comisión, te la reduce, si no me equivoco, te la resta, no sé. O sea que apretás acá en Checking Out si querés comprar, por ejemplo, esta acá Asimov, y en vez de salir, por ejemplo, $100, si quisieras comprarle Stack también igual web, te costaría alrededor de unos 95. Está buena. Bueno, vamos a empezar con los 3 mejores contratos de esta semana. Vamos a hacer por precios. Bien, este es un contrato que el float tiene que ser entre 0.7 y 0.15, o sea que el estado tendría que ser en Minimal Wear. Sale $2.76 hacer este contrato. ¿Qué hay que comprar? Bueno, hay que comprar un arma de la operación Overpass. Y hay que comprar 9 de la operación Dus 2. ¿Qué posibilidad hay? Bueno, perdemos 34 centavos si nos sale la Brass. Perdemos 32 centavos. Obviamente ya estoy contando si lo venderían con Steam. No estoy contando comisiones. Perderíamos 32 centavos si nos sale la Damus Steel. Y con todas las demás ganaríamos. Entonces en este contrato hay un 60% de perder y un 40% de ganar. Pero es verdad que si te sale, por ejemplo, esta SSG de Tower, vale $9, casi 10. Y de ganancia estaría teniendo casi $6. Si vamos a largo plazo, esto está muy bueno en esta página, que scrolleamos un poquito por abajo y vemos a largo plazo. Si
Si harían 200 contratos, entonces su simulador le dice que ganarían 200 dólares. Acá pueden hacer varios aleatorios. Bien, esta página te tira 200, como si hiciera 200 contratos aleatorios. Te da un resultado. Pues obviamente como si ganarías en todos o como se perderías en todos. Vamos a sacar un promedio bajo. Como por ejemplo, este podría ser que por hacer 200 contratos ganarías 50 dólares. La verdad que un montón de gente no hace 200 contratos. Ponele 10. Hay mucha posibilidad de perder si haces 10 como en este. Que acá perdimos 2 dólares. Bueno, no es tanto, pero en este ganamos 7. Está muy bueno. ¿Qué le recomiendo hacer yo? Bueno, por ejemplo la Nike. Vamos a hacer este ejemplo, ¿no? Necesitamos una Nike. Bien, una Glock Nike que sea de Float 018. O sea que tiene que ser Field Tested. Buscamos la skin. Buscamos acá, probado en el campo, que sería Field Tested. Vamos a buscar las mejores ofertas. Y acá dice que tienen que ser float menos de 0.18. Entonces buscamos acá una de float que sea menos de 0.18. Tal vez le va a costar conseguir. Por ejemplo, acá hay una 0.19. Nos podría servir si conseguimos las float, menos floats en las otras skins. Pero justo en este caso me parece que no hay bien. Vamos a buscar, por ejemplo, la Mag 10 Palm, esta. Necesitamos un float inferior a 0.10. Bien. Vamos acá a probar en el campo, que sería Field Test, y esta necesitamos en desgaste mínimo, casi nuevo. ¿Hay alguna en menos de 0.10? Bueno, como ven gente, hay un montón de skins. Ustedes pueden ponerse a buscar. Yo sinceramente no tengo necesidad. Debe haber más de una con flat de 0.10. Y si no encuentran o no hay stock de esas armas, siempre tienen la opción de venirse acá a Steam. Venir al Steam de internet. En este caso, buscan si tienen float. Bien, si no tienen la estación esta, es muy sencilla, la pueden buscar. Si no me equivoco, se llama CSGO Helper. Bien. Buscan float inferior y esta, por ejemplo, el mínimo que tiene es 0.26. Como no nos sirve esto, ¿qué hacemos? Hacemos un pedido de compra. Supongamos que nosotros necesitamos solo una. Bueno, hacemos un pedido de compra por 3 skins. Si nos toca una inferior a float 0.10 o 0.18 era esta, la que necesitamos. 0.18. La usamos y si no nos sale, las vendemos. Bien, y como hicimos un pedido de compra abajo, no vamos a perder mucho. Por ejemplo, el pedido de compra está en 79, lo ponemos en 80. Y después lo vendemos, hasta te diría que estaríamos teniendo un poquito de profit. Un contrato muy bueno, la verdad. Vamos a pasar con el segundo contrato. Segundo contrato, contrato que tiene que estar en Factory New de Float. O sea que tiene que estar en menos de 0.07. Ok. Sale 2.90. La posibilidad de ganar en este contrato es un 112% en Steam, bien. Como ven acá, hay muchas skins que son pérdida, pero hay otras que son ganancias. Como por ejemplo, la Power Loader esta, la Neved, ganas casi 3 dólares con ese contrato, bien. De porcentaje de ganar hay casi un 46% en cada contrato, ¿ok? Y lo demás son pérdidas. De verdad que las que ganamos, sacando la 5-7, ganamos bastante. Y las que perdemos, por ejemplo, en estas dos perdemos muy poco. Es verdad que en esta tenemos un 1% que nos salga bien. Pero en esta que tenemos un 15%, que es mucho porcentaje, perdemos 10 centavos nomás. Y en esta que es el otro mucho porcentaje, perdemos 40 centavos. En la que perdemos bastante, por así decirlo, que perderíamos casi la mitad del contrato, un poquito menos en realidad. Tenemos menos de un 8% entre todas, bien. O sea que si vamos a largo plazo, opa, que hay alguna skin más que se nos está escondiendo. Igual tampoco perdemos mucho en las que se nos está escondiendo. Como en a largo plazo, ganamos bastante. Es muy complicado, yo digo, de perder en este contrato. Y si lo hacen poquitas veces también, diría que es complicado. ¿Por qué? Porque las que tienen muchas posibilidades de perder, hay muy poco porcentaje. Las skins son estas. Hay que comprar una de la gama cases, está perfecto. Hay que comprar 3 de la caja Revolver que sea un flat inferior a 0.040. Y hay que comprar otras 6 de la misma caja Revolver, bien, pero que sea en minimal wear y con un flat inferior a 0.09. Lo mismo pasó de antes, la pueden buscar en D-Market y si no la encuentran ahí la pueden comprar por Steam. Si no está también en pedido de compra. Pasemos por el último contrato. Último contrato, el contrato más caro del video, sale 5,48 dólares. Bien, tiene que ser un float como aparecía el anterior, alrededor del Factory New, inferior al 0.07. Ok. Hay una posibilidad de ganar en Steam después de los impuestos de un 111%, es un montonazo. ¿Qué hay que comprar para hacer este contrato? Bueno, hay que comprar 4 skins de la caja Horizon Case, pero con Stack Trap, bien, y con un float inferior a 0.040. Y después hay que comprar 6 skins de la caja Gamma 2 que estén en minimal wear con un float inferior a 0.09. Después de hacer esto, ¿qué skin no pueden salir? Bueno, en este contrato acuérdense que estamos casi 5 dólares con 50, un poquito menos. Y hay porcentaje, de verdad que hay un 8%, supongamos en esta. Pero tenemos bastante porcentaje que nos da una skin de 17 dólares. O sea, tendríamos casi 10 dólares de ganancia después de los impuestos. Ok. A largo plazo es uno de los mejores contratos este, bien. Este fue justo una simulación bastante mala. Pero miren esta, después de 200 contratos ganamos casi 170 dólares.
La verdad que si nos llega a salir poner la Petrolig esta, que perdiéramos 3 dólares. Pero si tenemos mucha suerte, a este 8% le jugamos bien, ganaríamos 10. El porcentaje de ganar en estos contratos es... Hay un 48% de ganar, gente, en este contrato, ¿ok? Es bastante. Y es verdad que en algunos, por ejemplo, que ganamos 3 centavos solamente. En este ganamos 0.78. Pero lo demás ganamos bastantes. 3.23, 1.20 y 10 dólares. Es verdad que a ustedes también les puede salir menos plata de lo que dice acá, ¿bien? No hace falta que les salga 5.50. Tal vez alguna skin la compran muy barata y en vez de comprar una de estas a 0.92, tal vez la encuentran en 0.60, ¿ok? Y les sale más barato. Así que espero que les haya gustado el primer video de esta serie. Va a haber uno por semana. Si dio un montón de apoyo, la verdad se los agradecería un montonazo dejando su like. Si no están suscritos al canal, suscribiéndose. Quiero que me dejen en los comentarios si les gustó la idea de esta serie, si les gustaría que traiga más capítulos, cuántos capítulos les gustaría que haga en total en la serie. Yo todo pensaba la verdad hacer un largo tiempo, así que nada, espero les haya gustado el video. Si les gustó, like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Adiós.